de rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas ambientales de las mujeres. Cada domingo a las 4 de la tarde por Violeta Radio. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de su programa de rebeldías y resiliencias ambientales feministas que busca conocer, visibilizar y pues reivindicar las luchas ambientales de las mujeres. Hoy 16 de abril, hoy domingo 16 de abril del 2023, y bueno, ahora vamos a tener otra invitada, ella pues es una compañera maya de allá de las comunidades que nos va a contar también un poquito de este tema, de este megaproyecto que es pues emblemático de esta administración. Y bueno, queremos también comentarles que pues este Tren Maya también ha sido polémico porque, pues si ustedes recuerdan, cuando el presidente pues básicamente dio el banderazo, también promovió pues una disposición que era el hecho de que los proyectos, digamos, del gobierno federal pues eran parte de seguridad nacional y entonces no tenían, ¿no?, que dar mayor información, no se sujetaban a pues las medidas de evaluación ambiental, de evaluación del impacto. Y bueno, a lo más que se ha llegado es hacer estudios de impacto ambiental, pero por tramo, hay que acordarse que son 6 o 7 tramos, y bueno, eso hace que pues ese estudio de impacto no tenga una mirada integral, panorámica de toda esta infraestructura y se ciña solamente a los tramos. Hemos visto a lo largo de pues ya de 2 años pues una serie de críticas, tanto de voces ambientalistas como de las propias comunidades y, por qué no decirlo así, el propio ZLN se ha pronunciado en contra de este proyecto. Y bueno, pues hoy queremos abundar más. Les queremos comentar que, bueno, el Tribunal Internacional, ¿no?, por los derechos de la naturaleza, pues ha empezado desde el 2014 en Quito, Ecuador, y ha estado sesionando en diferentes países como Lima, París, bueno, Francia, Alemania, Chile y otras partes de Europa para crear presión social, para advertir los daños y afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos de proyectos de diferente tipo. Y sobre todo, pues quienes promueven este tribunal, pues son personas defensoras, son personas activistas, expertas, expertos, académicas, académicos, y pues sobre todo es un tribunal de carácter ético, independiente al Estado, a los partidos políticos, a las corporaciones, y pues está integrado, como ya lo dije, por diferentes personas expertas, activistas e intelectuales de todo el mundo. En el mes de marzo, en el mes pasado, se dio pues una visita, ¿no? Y bueno, ya se hizo una audiencia sobre este tren y pues sobre todo se ha evidenciado testimonios, ¿no? Que han pues hecho alusión a los atropellos implicados en la implementación de este proyecto y en algunos casos se constató, por ejemplo, que no existieron consultas, pues así en los más altos estándares internacionales, como es la consulta libre, previa e informada, y pues algunas voces acusan de que hay pues un ecocidio, un etnocidio en este proyecto que es necesario conocerlo. Y bueno, es también importante saber que se han deforestado
pues más de 2.500 hectáreas de selva. Hay afectaciones ya al sistema de cenotes. Esto se combina, ¿no?, con otros proyectos como son las granjas porcícolas, contaminando pues los mantos freáticos y pues también la red de pues ríos subterráneos. Entonces, pues a pesar de que se presume de que hay, pues es totalmente una inversión pública y que es para la gente, pues sabemos que pues el 60% pues de lo que va de territorio de este proyecto ya se han enfrentado a 56 amparos, de los cuales pues una muy buena parte es de comunidades y otra es de personas particulares. Bueno, nuestra invitada de hoy es Ana Pot Maya, vocera de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Shimbal. Integra el grupo en lucha y resistencia de varias comunidades que han denunciado el megaproyecto desde una consulta no informada. Presentó su testimonio y el de sus comunidades ante el Tribunal Internacional y bueno, pues la primera parte de esto nos va a contar cómo es que llegó a ese lugar de resistencia, de lucha como mujer maya, y pues le damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, mi querida Ana Pot. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por este espacio, que siempre agradecemos estos espacios porque también son formas en las que nos escuchan y también informamos a la nación y al mundo sobre estas injusticias que le hacen y le siguen haciendo al pueblo maya. Cuéntanos un Pues, poquito de tu vida, mi querida Ana, porque eres muy joven, tienes 24 años, pero dinos cómo es que estás en esa posición de lucha, de resistencia, de defensa del territorio. ¿Qué te ha llevado hasta aquí? pues desde cuando recuerdo que estábamos en la universidad cuando llegó lo de la consulta del Tren Maya, bueno, el foro, porque realmente no fue como tal una consulta, y a mí de por sí en ese momento no me agradó, porque desde la primera, cuando Porfirio Díaz quiso instalar un ferrocarril aquí en territorio maya, nuestros abuelos nunca aceptaron eso porque también se vio que solamente son formas de conectar el territorio y saquear sus recursos. Entonces, cuando el presidente entra y empieza a decir que pues va a traer ahí es donde también me enoja, ¿no? Donde va a traer el desarrollo que el sur de México no tiene, que va a sacar al pueblo de la marginación que vive. Muchos de nosotros los jóvenes nos empezamos a preguntar, ¿cuál marginación? Tenemos milpa, tenemos nuestras formas de vivir y no las aceptan. O sea, el presidente no acepta nuestras formas de vida cuando pues son formas de vida en la que nos hemos acostumbrado a llevar y desde nuestra alimentación, nuestra salud. No, ahí me enoja. En ese entonces yo todavía no era integrante o no había conocido a Mushimbal, pero como estudiante y bueno, como maya, me enojaba mucho las injusticias que sucedían. Y yo también traigo a una mamá que también es muy, cuando las cosas no le parecen, se levanta y lo dice. Cuando hay asambleas ejidales en donde se toman acuerdos y a mi mamá no le parece, se para, se dice, ella nunca ha sido callada. Entonces, yo creo que desde ahí me inspiro como su hija y siempre llevo también esta postura de las injusticias no van y hay que decirlas, no hay que callarlas, hay que también levantar la voz. Y desde que yo era estudiante lo decía con muchos profesores que también luego venían a discriminar a los que éramos del pueblo maya porque nos exigían que habláramos de una forma como ellos querían, cuando pues por nuestro idioma a veces nos costaba hablar eso y había muchísima discriminación en las aulas. Pues también con muchos compañeros nos reuníamos y decíamos, pues no,
vamos a hablar maya porque es nuestro idioma y ellos están viniendo en nuestro territorio, ¿no? Y siempre habíamos tenido esta postura. Fue hasta durante la pandemia cuando en una comunidad se levanta porque estaban exigiendo justicia para que les reparen unas entradas, una carretera de su camino. Entonces no quisieron, y como ellos se levantaron, creo que eran como 5 personas que se habían levantado en contra del presidente del municipio de José María Morelos. Ellos una noche llegaron, les quemaron sus casas y llevaron a 2 de ellos. Uno de ellos era un estudiante de la universidad donde yo estaba. Entonces fue que yo me empiezo a enterar, ¿no? De las noticias, los compartían, estábamos en pandemia. Y ahí fue donde por primera vez escucho de Muchimbal, ¿no? Porque es Muchimbal que llega y asesora a la comunidad. Y digo, ¿quiénes son estos de Muchimbal, no? Y me pongo a investigar y veo que tienen muchísimo caminar, habían detenido en un parque eólico, siempre este, fundamentando como su postura y defendiéndose con los derechos de los pueblos originarios. Entonces fue ahí donde yo empiezo a investigar sobre ellos y de la nada pues llega un integrante en mi comunidad y nos encontramos porque en pandemia pues aprovechábamos pedalear en la selva. Entonces ese día recuerdo que llegaron porque armamos una pedaleada, porque también las pedaleadas que armamos tienen esta parte como muy consciente donde solamente somos 15 en que vamos al monte, tratamos de no Perdona, Ana, ¿qué es una pedaleada? como ir en bicicleta, hacer ciclismo de Ah, montaña. Pero ya. bueno, aquí no hay montañas, son solamente brechas con muchos, como que con muchos desafíos dentro del monte, dentro de la selva. Y nosotros siempre hemos tratado de hacerlo donde no llevar, porque hay muchas formas también en Quintana Roo por el turismo, que llegan y van 70 personas o 200 personas se meten a la selva y van con su bocina en su bicicleta y están haciendo un ruido. Entonces nosotros también como que hacemos frente a esto, haciendo un ciclismo porque es bonito y disfrutar de la selva. Entonces un ciclismo más como más respetuoso con la naturaleza. Vamos y prohibimos el uso de bocinas, la cantidad de gente que vamos somos muy pocos, no es como una carrera, simplemente es un disfrute hacia la selva. Y recuerdo que en esa pedaleada, en esa rodada que armamos, llegó un muchacho que es integrante de Muchimbal y cuando yo lo escuché, pues así, y él me empezó a contar y me dice que pues Muchimbal estaba haciendo en un taller de política, ¿no? Y dije, oye, a mí me gustaría ir y pues nos reunimos en tal comunidad. Y yo empecé a ir y de verdad me gustó mucho porque todos los que integraban la asamblea eran gente de diferentes comunidades y la mayoría de los diálogos que se armaban y hablábamos de derechos de pueblos indígenas, hablábamos de las leyes, hablábamos, pero todo era en lengua maya. Y eso me gustaba muchísimo porque en la universidad había yo llevado derecho, perdón, en la preparatoria llevé derecho y de repente en la universidad nos hablaban de estos temas, pero no era como muy siempre en el idioma español y habían como ciertas cosas que no me quedaban muy claro, pero en la asamblea con todos estos compas que habían llevado como mucho camino defendiendo también el territorio, tenían muchísima experiencia y nos lo compartían y en idioma maya. Y pues ya de ahí nos dijeron, pues, ¿cómo está Tijosuco, no? También Tijosuco, donde yo soy, la comunidad donde yo soy, pues sí hay un montón de injusticias también, y en ese entonces había venido el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en la comunidad de Tijosuco a pedirle perdón al pueblo maya, ¿no? Y esa vez a nosotros nos enojó muchísimo porque vino a pedir perdón y se encerró en un museo con muchos políticos y el pueblo estaba en el sol, el pueblo lo quería ver, entonces nosotros salimos también con carteles a decir pues que no queríamos el tren, que las granjas, también muchas de estas injusticias que habían en la península, nosotros salimos con nuestros carteles y no éramos los únicos, habían un montón de maestros, de gente que no les habían pagado no sé qué cosa, y había mucha gente ahí con sus carteles. Pero en ese día el presidente llegó y se encerró en ese museo y ni salió a saludar a la gente y creo que no era su plan y le pidió disculpas a la gente encerrada en un museo. Entonces,
recuerdo que entonces ahí habían muchísimas cosas en la comunidad de Tijosuco y todavía las hay, ¿no? Que esta división de los partidos políticos y esta desorganización por esas cuestiones que han logrado llegar a la comunidad y entrar y como que deshacer estas formas de organización más comunitarias y tradicionales que existían en la comunidad, pues ya como que se va perdiendo por la introducción de otras formas que vienen de fuera. Entonces fue ahí donde yo me integro en Muchimbal, pero no antes de, pues también estaba yo ahí como metiéndome y fue acá hasta que conocí pues a esta asamblea que son muchas comunidades y dijeron pues bueno, Tijosuco puede entrar, ¿no? Si tiene una situación lo podemos apoyar y pues sí, andamos aquí en la comunidad tratando de, porque somos varios muchachos de Tijosuco, tratando de ver cómo organizar a la comunidad, que es algo muy complicado, pero como que buscando estrategias de cómo trabajar desde dentro, ¿no? Y así fue como me integro a la asamblea, ¿no? Eso, Conozco y me integro a la asamblea que Muchimbal en sí no es una organización ya formalizada, no, no es, simplemente somos comunidades que asistimos y nos preparamos por cualquier situación. Y siempre cuando requerimos de la ayuda de todos, pues estamos todos en una comunidad. No, no estamos formalizados, no somos un grupo así, buscamos nuestras formas desde cómo solventarnos lo económico, si hay que movernos a una comunidad, cómo lo hacemos, pues porque recursos no nos llega, es como más entre, pues yo doy autogestiva. tanto, coopero. Ujú. Sí, sí, porque justo no queremos entrar en ese problema porque luego hacemos vínculos con organizaciones que a veces están apoyando hasta esas mismas cosas que nosotros estamos en contra, ¿no? Y tampoco queremos ser tan incongruentes con la lucha que tenemos. Por Pero eso buscamos como nuestras formas. muy bien, Ana, pues qué interesante, pero y dime una cosa, entonces, ¿cómo es que en tu pueblo y en las comunidades aledañas se enteran del Tren Maya? ¿Cómo se los presentan? ¿Cómo es que se hacen unos foros y no se hace una consulta previa, informada, libre y demás? Cuéntanos un poco esa parte. Mi comunidad es un ejido que es el ejido Tijosuco. Entonces, muchas de las comunidades están variado, que es como la autoridad que representa a todo el ejido. Entonces, cuando lo que hace el presidente es invitar a todos a estos comisariados para asistir al foro, este, y pues ellos como representantes van, y en total creo que asistieron como 300 personas, porque por ejemplo, si el comisariado se llevó hasta 2 ejidatarios o a su esposa, pues contó como esa persona o su hijo, ¿no? O el chofer que lo llevó hasta esta comunidad. En la consulta se realizó en la comunidad de Jacil Sur en el 2019, en donde pues les llegó la invitación a los comisariados, como están, ya eso ya está todo el registro, entonces está en manos de cualquiera que quiere usar a estas personas. Entonces los invitan y ellos se van a esta comunidad, todos ahí se llega a Fonatur, llega CST, llega creo, la Comisión de Transportes, de Comunicación y Transportes, y llegan otras instancias gubernamentales, el INPI, va el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas como intérprete traductor a este foro. ¿Y qué se les hace? Pues llegan y les empiezan a decir que se van a poner en mesas, ¿no? Por ejemplo, la mesa de producción, la mesa de turismo, la mesa de, como que ellos llevaron ya determinación de cómo quieren que les consulten y pues realmente no fue toda la comunidad. En Tijosuco hay 800 ejidatarios y solamente fue una persona. Entonces, esa persona tenía que decidir por toda la comunidad. Entonces, y fue así en todos los ejidos, solo una persona tenía que decidir. Entonces se fueron, armaron estas mesas, había esas personas que llevan el control de las mesas y lanzan las preguntas. Y pues, qué les estuvieron platicando? Por ejemplo, en la mesa de producción,
les decían, pues, ¿qué les hace falta, no? Y pues los ejidatarios decían, no, es que en la comunidad nuestras abejas se fueron, ni necesitamos como mejorar la apicultura, porque la miel es muy económica, nos lo están comprando muy económico, y empezaron a decir las necesidades de las comunidades, ¿no? Y de repente, no, pues que el maíz ya no está dando, que el calentamiento global hace que las semillas pues no germinen o los huracanes nos echan. Y empezaron, pues en ese momento las personas empezaron a decir sus necesidades. Y de ahí, pues les toman todas sus necesidades, los anotan, hacen una lista de necesidades de las comunidades de Felipe Carreo Puerto, que es donde estamos, que es el tramo 6, del Tren Maya. Y creo que se hizo en cada tramo. Aquí, por ejemplo, donde está, es justo como la zona maya, donde la mayoría de las comunidades todavía practican la milpa y vivimos de la milpa. Pues de esa forma se hizo esta consulta. No sé cómo se haya hecho, por ejemplo, en Calakmul, cómo se haya hecho en Playa, desconozco, pero me imagino que fue la misma mecánica. Entonces ellos llegaron y se les traducía. Y cuando ya terminaron de eso, se fueron como que a uno general, en donde les dijeron, bueno, pues ya les tomamos todas sus necesidades. Hay un proyecto que viene para el sur, si lo aceptan, todas estas necesidades se les va a solucionar con este proyecto. Y este proyecto es el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya va a traer dinero, va a traer empleos, ustedes ahí van a poder vender sus artesanías y a ver, que levanten el típico, ¿no? Como es la forma de tomar acuerdos aquí en las comunidades y para decir que lo hicieron con autodeterminación, con las formas de las comunidades, el típico, levante su mano quien esté de acuerdo. Y pues los comisariados ejidales escuchando que les van a solucionar y que no les hayan dicho, pues el Tren Maya les va a destruir su selva, ¿no? El Tren Maya les va a destruir los árboles en donde sus abejas van a buscar néctar y polen. Eso nunca se les mencionó, simplemente les dijeron que si aceptan este proyecto, todas sus necesidades se va a solucionar, ¿no? Así como nada madrina. Y pues los comisariados Sí, alzaron sus manos y terminó con personas del municipio de Felipe Carrillo Puerto aceptaron el Tren Maya y listo. Y se hizo un comité de seguimiento. En ese entonces, aquí en Tijosuco estaba otra persona que estaba porque los comisariados cambian cada 3 años. Entonces, el comisariado que fue para la consulta ya no está, es otro comisariado ahora. Y yo no sé si este comisariado cuando llegó le compartió al ejido lo que habían solucionado o simplemente lo vieron como un chorro más de los políticos, porque siempre así lo dicen, es que nos invitaron los políticos y dijeron tantas cosas y a veces ni siquiera le toman la importancia de compartirlo con la comunidad porque solo son de políticos, ¿no? Promesas falsas y siempre quedan así. Entonces, pero bueno, me enteré que hay un comité de seguimiento, pero como no les están pagando, o sea, les dicen, miren, el comité de seguimiento del Tren Maya, que está integrada por varios comisariados de diferentes comunidades, tiene que ir en Felipe Carrillo Puerto porque va a haber una reunión donde se les va a decir, pero no se les está pagando sus pasajes, no se les está pagando sus alimentos en que van a viajar a la comunidad, entonces a ellos no les conviene gastar de su propio bolsillo y moverse ahí. Entonces, ¿qué pasó con este comité de seguimiento? Se deshizo. Este comité de seguimiento no existe, sin embargo, Fonatur, el INPI y otras instancias de gobierno todavía dicen es que esta decisión la tomó el comité de seguimiento del Tren Maya, un comité de seguimiento que no existe porque no se les está pagando a este comité, no se les paga sus viáticos, simplemente los están usando para ahí poner que el comité de seguimiento lo aceptó y lo decidió, ¿no? Y por eso digo que es un foro, porque es así como más un foro, vas, te informan, te toman y listo, ¿no? No es una consulta, no son las formas en las que nosotros tomamos decisiones aquí. A veces las decisiones en mi comunidad se toman a veces durante un mes, asamblea tras asamblea, luego hay peleas y luego de ahí se detiene. Bueno, a veces tardan un día completo cuando están las asambleas, un solo tema tarda a veces una sola asamblea y no llegan a un acuerdo, se vuelven a citar. Entonces, que me digan que en un día se tomaron el acuerdo para que
establezcan y que los ejidatarios digan sí al Tren Maya, y no son los ejidatarios, es solo una persona de cada comunidad que fue, ¿no? O sea, a los niños no se les informó que se les va a contaminar sus aguas. A los adolescentes no se nos dijo que, puchis, va a llegar un montón de violencia. O sea, nunca vieron a los jóvenes, nunca vieron a los niños, simplemente vieron a los ejidatarios, que son los que toman decisiones, y ni siquiera a los ejidatarios, a los comisariados, ¿no? E Entonces, imagínese qué fuerte lo que nos está comentando, que ni siquiera dentro de los ejidatarios hay una representación verdadera, o no se les informó luego, o se les pasó tal cual lo que se dijo ese día, ¿no? Y si encima ese ejidatario deja de ser el de la mesa directiva, ¿no? El de, pues, y no informa de lo que le dijeron o no le dijeron, pues eso pues amañando, digamos, cada vez más, ¿no? O sea, se va pues perdiendo la información y perdiendo también la participación y representación, por lo que no, nos compartes, Ana. de por sí el proyecto ya estaba, ¿no? Aunque los pueblos hubieran dicho que no, pues luego iban a decir que sí. Porque ya les vinieron y les dieron, es que ya hay un proyecto y lo tienen que aceptar porque sí, ¿no? Ya está pensado para el sur. Nunca se nos pidió si es lo que realmente necesitamos. Nunca hubo una consulta en sí, ni una información real de lo que es el tren, porque ni siquiera ellos saben sobre el proyecto, ¿no? De repente están trazando tramos y que hay un cenote, como que vamos a doblar por acá. Pues eso, yo creo que en la universidad me enseñaron a que cuando hagamos proyectos, primero hay que hacer un FODA, ¿no? Nuestras amenazas, investigar un diagnóstico, pero en este tren ni siquiera tiene esto, ¿no? No sé ni siquiera quién lo redactó, porque están yendo en un tramo, se encuentran como no hay un estudio previo de impacto ambiental, entonces hay un cenote, que ya no, doblemos por acá. Ay, que hay otro cenote, mejor vamos a curviar el cenote, y después se encuentran con otros cenotes, se encuentran con ruinas antiguas y ay, no hay que destruirla, ¿no? Entonces, ni Eh, siquiera ellos tienen una información real del tren, de Ujú. la inversión real que este proyecto le está consumiendo al país, porque pues empezar un trabajo en un tramo te lleva dinero, ¿no? Vas a pagar jornales, vas a pagar gasolina de todos estos tractores, de Ujú, estos, claro. y decir, ya no vamos a continuar aquí, vamos a doblar, pues es otra inversión. Entonces, realmente, ¿cuánta es la inversión de este proyecto que le está consumiendo a nuestro país? Y aquí no es así como que solamente nos está afectando en el territorio, sino que a todos los del país, porque ese dinero que se está usando para este Claro, megaproyecto sí, es del país, es de la nación, es entonces de que se nuestros impuestos, claro, así es. vaya, y que lo estén cambiando y cambiando y que ya aquí no, es dinero que se Es está dinero, gastando. totalmente de acuerdo. Bueno, cuéntanos un poquito, Ana, ya en el contexto del tribunal, ¿cuáles son pues los testimonios que tú y desde ti pues has identificado que se han dado a partir ya de echar a andar el proyecto? Sí, ahí durante el tribunal pues se les invitaron a varias comunidades de la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, en Yucatán, a presentar sus denuncias. Y aparte de eso también, los jueces estuvieron caminando en varias comunidades de Quintana Roo y de Yucatán. En una de las comunidades que visitó es la comunidad de Señor, que es el ejido de Xmabem. Se reunieron ahí porque justo en el ejido de Xmabem es donde va a cruzar el tramo del Tren Maya, y salieron unas noticias donde estos ejidatarios, estas personas que habitan este ejido, en donde hicieron un ritual de protección de ese territorio, de esa parte, donde pusieron así como que ahí el establecimiento de los aluches, que aquí los aluches son como los guardianes de ciertas partes por ejemplo, hay gente que pone aluches en su milpa para que estos ladrones no entren
a saquear los elotes, ¿no? Entonces, aquel que entre, por ejemplo, el alush que hace, de repente te da una enfermedad o te da... Entonces ellos hicieron esto en este tramo, en donde establecieron a una alush, y fue algo así de, wow, ¿no? Así de en todos los tramos han ido, han hecho carteles, se han puesto por muchos días ahí para que no continúen el trabajo, y luego se puso, y escuchar a estos ejidatarios de Xmaben que pusieron como este ritual en su ejido para que, y colocaron este ritual para que aquel que ingresara a esa área se enfermara o le pasara algo, ¿no? Nadie podía ingresar sin la autorización de aquellos que habían hecho este ritual. Y bueno, ahí nos comunicamos con ellos, con estos ejidatarios, y les propusimos si podemos ir y que los jueces escuchen también sus demandas, y dijeron que sí. Recuerdo que el comisariado se había contactado con uno de los integrantes de Muchimbal y dijeron que sí. Entonces nosotros ese día yo bajé hasta Señor para acompañarlos, porque de ahí se iban a ir a mi comunidad, que también un grupo de personas nos estaban esperando en Tijosuco para dar sus denuncias. Y ese día solamente llegaron 3 personas. Y en esa comunidad habían 80 ejidatarios dispuestos a dar su denuncia. Llegó en el comisariado y nos dijo que los ejidatarios no habían aceptado salir porque los militares los habían venido a amenazar que si salían en esa reunión, o sea, iban a atacar, ¿no? Entonces los habían intimidado de esta manera que ellos prefirieron quedarse en sus casas y no salir a dar sus denuncias ante estos jueces que llegaban. Ese mismo día también en Tijosuco, por ejemplo, cuando nos reunimos con los jueces a dar nuestras denuncias, llegó la policía estatal y nos dijo que le había notificado de un encuentro de gente que estaba organizando cosas para atacar a la comunidad de Tijosuco. Y llegó y nos dijo, es que queremos información, ¿no? Y estábamos en un lugar abierto, en un lugar donde cualquiera podía entrar, y este policía llegó así muy violento. Entonces son estas cosas que ahora se están viendo en las comunidades, ¿no? Esta militarización, masiva, esta intimidación de esta gente que está con sus armas, ni siquiera los identificas porque tienen sus capuchas, solamente ves sus ojos. Entonces, y están andando, dando sus rondines. Esto también está intimidando mucho al pueblo maya, y según el presidente había contactado a los militares y que los militares hagan la construcción del tren, para que sea seguro, ¿no? Pero realmente no. Yo había, al inicio de esta plática, había dicho que durante la presidencia de Porfirio Díaz, cuando intentó poner su ferrocarril, los mayas pues destruyeron este proyecto que no les parecía, y hasta ahora están ahí pedazos del ferrocarril, ¿no? Llegas a Felipe Carrillo Puerto y un pedazo del ferrocarril está en el parque, y muchos pedazos están como dentro del ejido. También yo por eso siento que por eso mandó a sus militares a construir justo estos tramos donde está el pueblo maya en mucho, ¿no? Aquí en Felipe Carrillo Puerto, en el municipio, habitamos mayas, ¿no? Llegas en las comunidades, realmente no son migrantes, porque por ejemplo en Playa del Carmen y en otras, en Bacalar, son gente que llegó y repobló como esas comunidades, y hay entre mayas y algunos que vienen de Chiapas, de Veracruz, Guatemala, una mezcla de culturas. Pero, por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto llegas y es maya, ¿no? Todos los ejidos son mayas, hacemos milpa, hacemos nuestros rituales. Yo por eso siento que manda esto, ¿no? Y este es uno como de esto que se denunciaron, esta militarización masiva que está haciendo que la gente, pues, ¿sabes qué? Yo mejor no levanto la voz porque qué tal vienen y me queman mi casa, matan a mi hijo. Ellos tienen como estas armas y nosotros no tenemos nada. Es algo que se denunció en el tribunal. Otro de esto es como estas formas tan, con mucha estrategia que llegan en las comunidades. Por ejemplo, una integrante de la comunidad de Triuché, ella estaba denunciando el despojo de su laguna. Están empezando están empezando a privatizar ciertas partes
donde hay mucha agua. Esto porque va a ser necesario cuando lleguen los turistas, ¿no? A este ejido les intentaron, con un decreto, les intentaron quitar una laguna que abarca muchísimas áreas. El municipio les está lanzando esto que se llama ordenamiento territorial como una estrategia según para mejorar, ¿no?, las comunidades, pero también es otra forma de despojarles esta laguna, de por sí quieren esa laguna. Y cerca de esa laguna, también ya en Yucatán, ya se están abriendo otras granjas de puercos. ¿Por qué? Porque va a haber cuando el tren llegue, va a haber mucha demanda de alimentos. Entonces, estas granjas que están en Yucatán no son suficientes como para esta demanda de la gente que se pretende esperar en el sur. Y se están abriendo otras granjas porcícolas, y una de estas está muy cerca a esta laguna, y como Yucatán está un poquitito más alto, más su nivel de mar está más, hacia el mar está un poquitito más elevado que la de Quintana Roo, porque nosotros estamos más en la costa, entonces todos los residuos de los puercos van a llegar obviamente en la laguna. Esto va a estar la contaminación de sus aguas. También la compañera nos compartía que dentro de su ejido están unos huecos que se les conoce como chuch, que son la lluvia, para que no haya una inundación. Estas aguas se van dentro de estos orificios que están en la tierra, que son naturales. Con la construcción de esta granja porcícola, lo que van a hacer es tapar el chuch. Entonces, no van a tapar el chuch va a quedar. Entonces, cuando estos residuos lleguen, se van a ir al chuch, y este chuch es como el que alimenta nuestro manto acuífero, también está unido en el manto acuífero. Entonces, estos excrementos, estos residuos que van a salir de estas granjas porcícolas, van a ir directamente al manto acuífero, afectando la salud de las comunidades. Entonces, son estas cosas. Por ejemplo, en el ejido de Bacalar también, comentaba el compañero de ahí, se están abriendo parques eólicos que van a servir también como para solventar la energía del Tren Maya. En el ejido de Chojujup ya están devastando un montón de monte para abrir un parque solar que va, toda la energía que va a salir de ahí se va a ir en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, donde va a estar una estación del Tren Maya. Entonces toda esta energía se va a ir ahí. Y es triste porque como son 60 kilómetros hacia Felipe Carrillo Puerto, donde va a estar la estación, llegas y ya está todo devastado. O sea, no va a pasar el Tren Maya por ahí, pero ya están a la tierra porque van a levantar unos enormes postes para la cablería de toda este tipo de energía, ¿no? Y la gente, yo cada vez que viajo ahí he escuchado a la gente decir, ¿quién sabe qué van a hacer? O sea, ni siquiera estamos informados. Con el decreto que lanzó el presidente en noviembre del año pasado, donde dijo que nada de información, como es un proyecto de seguridad nacional, nadie puede entrar y acceder a la información del Tren Maya. O sea, no especificó Tren Maya, pero no especificó estos tipos de proyectos en su decreto. Entonces, nosotros ni siquiera dicen, oigan, ¿y por qué le están haciendo huecos a nuestra tierra? Decía uno de los taxistas que me estaba llevando ese día. Y le digo, yo tampoco sé, ¿no? Yo tampoco sé, porque por más que hemos investigado en internet, no nos sale nada, ¿no? No hay información sobre el Tren Maya, de por qué están haciendo un montón de agujeros que llegan desde la comunidad de Chujujup hacia la comunidad de Felipe Carrillo Puerto. Están haciendo un montón de huecos, el tráfico está horrible, un montón de tractores, algo que nunca habíamos presenciado nosotras las comunidades, está sucediendo, ¿no? Y son como estas cosas que empezamos a ver. La violencia ha aumentado un montón. La verdad, aún no me explico por qué de repente sale la Guardia Nacional, ¿no? Dice el presidente, como los militares para el pueblo, ¿no? Y ahí llegan los militares para el pueblo y escuchas, por ejemplo, en mi pueblo hasta ahora hay 10 personas desaparecidas. Llegaron y hasta ahora no sabemos dónde quedaron, si los asesinaron.
10, y en estos son varones, ¿no? En todo este listado son varones. Una vez llegó la Guardia Nacional y se llevó a una abuelita y a una muchacha, que porque según habían encontrado en sustancias que son ilegales y las llevaron hacia la cárcel del centro, o sea, del municipio, ¿no? Y de repente los regresaron, ¿no? Y luego desaparece el hijo de esta abuelita y han desaparecido. Y esto es en mi comunidad. En otras comunidades han aparecido otras 10, algo que en sexenios anteriores, cuando ni siquiera existía una Guardia Nacional, no se escuchaba esto, ¿no? O no se veía esto. En las comunidades que son pequeñas, bueno, en mi pueblo, nos enteramos de todo, ¿no? Y dicen, no, y la gente hace este comentario, ¿por qué? Si estaba la Guardia Nacional, ¿no? Estaba la Guardia Nacional cuando se llevaron a esa persona y no hicieron nada. Entonces, toda esta estrategia también para asesinar estas personas que no sé si estaban metidos en cosas ilegales, aún así son del pueblo maya, son hermanos, son conocidos, y también son formas de intimidar, ¿no? A la comunidad de que si abres la boca o esto o haces esto, pues te va a pasar, te vas a desaparecer y nadie va a saber de tu paradero. Pero Entonces son estas cosas. ahí, Ana, estas personas que tú identificas de tu comunidad han estado, digamos, activas en la organización en contra del Tren Maya, por decirlo así. ¿Tendrá esa una causa que ver con sus desapariciones? ¿Son desapariciones o ya tenemos fallecidas, sí, fallecidos? Hasta ahora solo se ha notificado a uno que lo encontraron muerto, ¿no? Asesinado. Pero en Ujú. estas personas no sé si están en la lucha, nunca me he organizado con ellos, pero la gran mayoría son taxistas. Entonces son convistas, son dueños de vanes, de colectivos que se quitan de Tijosuco y se van hacia, por ejemplo, Playa del Carmen o hacia Tulum, hacia Carrio Puerto. La mayoría son como taxistas, choferes, los que han desaparecido. Y justo el primero que desapareció, se llevaron hasta su taxi, ¿no? Entonces, no sé si también ellos tengan como una defensa porque pues viene el tren y también les van a quitar clientes, la gente quizás vaya a preferir viajar en tren si es que les alcanza en la economía. No desconozco si están en alguna lucha o con una postura sobre, pero son con vistas, ¿no? Es como una característica muy de estas personas desaparecidas que son dueños de taxis y dueños de vanes los que se han desaparecido en la comunidad de Tijosuco. En otras comunidades, también en Felipe Carrero Puerto, se han encontrado algo que nunca había sucedido, gente tirada en la carretera muerta, disparada, algo que solo escuchábamos que sucedía en el centro del país o en la En el ciudad de norte Cancún. o Ajá, o en en la ciudad de Cancún. Ajá, sí. Cancún. Qué barbaridad. Es escandaloso lo que nos comentas. Y dinos un poquito ya para ir cerrando, mi querida Ana, que se nos ha ido como agua todo esto. ¿Cuál es el panorama que tú ves a partir de todo esto? ¿Qué van a seguir haciendo las comunidades? ¿Cuál va a ser, digamos, ahora la resistencia? ¿Cuál es el panorama? Y si nos quieres compartir, si alguien quiere saber más de todo esto que nos platicaste, también, si ustedes tienen alguna página o algún micrositio o donde puede la gente, pues, saber más de esto que nos has compartido tan importante, tan valioso. Gracias. Sí, yo veo que cada mes la comunidad son más las personas que están siendo conscientes, porque en un principio sí le querían muchísimo al discurso del presidente, pero con todas estas formas que los han defraudado, pues dicen, no, pues es como los otros, ¿no? Es como cualquiera que ha pasado. Y en su mayoría somos jóvenes los que nos organizamos ante esto. Son muy pocos los adultos que nos han apoyado, pero hay adultos también que de repente tienen esta postura. Y yo siento que muchos también son callados por los programas de gobiernos que llegan, ¿no? Si pones una postura, te quitan tu programa.
Y nosotros los jóvenes pues sabemos que nuestras becas es un derecho que tenemos como estudiantes, no solo porque estemos en tu contra me vas a quitar mi beca. También como que estamos más informados y somos más los jóvenes que cada vez estamos organizándonos. eh, y yo creo que el pueblo maya, o sea, por ejemplo, Felipe Carro, las otras comunidades también tienen su y de ponerse frente a esto. Entonces yo veo a un pueblo maya levantado y defendiendo de nuevo su territorio, porque seguimos nosotros alimentándonos de la milpa, de las abejas, dependemos mucho de las abejas. Entonces, probablemente no, muchas de las comunidades donde pasa el tren no han visto esta destrucción. Cuando ya empiecen a destruirles, a levantarles un montón de, pues van a poner, no, porque es un tren de alta velocidad, pues van a poner muros para que nadie cruce. Cuando empiecen a ver esto, yo creo que es ahí donde van a reaccionar los adultos y van a decir, oye, mi milpa, mis abejas, que todavía, entonces es ahí donde van a tocar fondo y también se van a integrar con nosotros las juventudes que estamos muy preocupadas, también le van a dar fuerza. Entonces yo sí veo a este pueblo maya levantarse por la forma en la que todavía vivimos. Y un tren no es lo que nosotros necesitamos, no nos va a venir a sacar de una marginación que realmente no existe. Que nosotros vivamos de la milpa y desde nuestras formas ancestrales no quiere decir que seamos un pueblo marginado. Somos un pueblo muy rico, que todavía somos muy sostenibles con nuestros usos de los recursos naturales, todavía le tenemos este respeto. Entonces, ellos no pueden visualizar como nosotros, como pueblo maya, vemos, ¿no? Muchos de los abuelos todavía en su milpa le ofrecen sus rituales a los yumes, le piden permiso antes de hacer la milpa. Entonces, cuando vean toda esta destrucción, entonces es ahí donde van a decir, puchis, ¿por qué vendimos la tierra, no? ¿O por qué permitimos? Y es ahí donde el pueblo se va a organizar. Entonces, yo veo como mi visión es así, de que los abuelos van a reaccionar, solo están como dormidos o se están organizando en silencio o se están organizando como adultos, como siempre lo hacen, pero en algún momento nos invitarán, ¿no? Pero así lo veo. Destruimos el ferrocarril de Porfirio Díaz, ¿por qué no destruir este tren que no es maya, ¿no? Que es también un tren despojador, un tren que viene a violentar al pueblo. Y dime una cosa, ¿cómo las personas que nos están escuchando pueden saber más de o tener contacto con la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Chimbal? Sí, en Facebook nosotros tenemos una página que es Muchimbal, así, Muchimbal, así lo encuentran, y ahí subimos mucha información también, sobre lo que pasa en la península, porque realmente, bueno, el tren no solo es el tren, también son las granjas porcícolas, son las formas convencionales de la producción de alimentos que también nos están arrebatando. Entonces, mucha de la información lo pueden encontrar en la página de Facebook. Ahí mismo en la página encuentran tenemos un sitio web en que también es Asamblea del Territorio Maya Muchimbal, en donde nosotros compartimos, hay libros, también todos los eventos que hemos hecho, publicaciones, también sacamos podcast todos los lunes que son como en lengua maya, pero sí también hay en lengua en español, y ahí es donde nosotros también informamos de qué tanto está sucediendo. Tenemos una sesión de noticias en donde se habla sobre las cosas que se están viviendo aquí en la península, y hay un compañero que pues lo explica más como para que se entienda más a fondo cómo esto conecta con todo, ¿no? Y ahí nos pueden buscar en la página. Ahí pueden encontrar esta página y seguirnos, ahí compartimos ya toda esta información. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que información muy, muy valiosa. Ojalá, pues llegue muy, muy lejos tu voz y que sigas así, pues beligerante, participativa y defendiendo pues el territorio maya que pues es sagrado, ¿verdad? Son pues territorios que nos quedan, que guardan una biodiversidad inmensa y que además representan
pues la vida también cultural de muchísimas comunidades que está ahora en peligro por este megaproyecto que finalmente pues tampoco hizo las consultas ni abrió los canales de participación efectivos, ¿no? No simulados, sino reales. Pues qué bueno tener a jóvenes, a mujeres jóvenes como tú, así. Mi querida Ana, te doy muchísimas las gracias. Cuenta que este programa es pues un programa para ustedes cuando lo vuelvan a necesitar. Nos encantará tenerte de nuevo. Gracias. Adiós. De rebeldías y resiliencias